Palabra del general. Gracias, presidente. Colegas diputados, pueblo salvadoreño, hice el análisis profundo de participar de una manera verbal ante ustedes y ante el pueblo salvadoreño, porque tenía sentimientos encontrados. Como general de la República y en este momento en funciones de diputado de la República de El Salvador, tomé la determinación que mi responsabilidad, que no tenía opciones, no era de decidir o no decidir, es una responsabilidad como soldado y como diputado hacer del conocimiento la sustanciación de lo que hoy se está solicitando. ¿Cuál es la razón? Lo ocurrido el 9 de febrero en esta Asamblea Legislativa constituye un rompimiento de hecho al orden constitucional. Este es un punto fundamental. No son recursos idiomáticos, son realidades. Hay un rompimiento de hecho del orden constitucional realizado con lujo de fuerza, manipulación política, intimidación policial y militar, desarrollada contra la institucionalidad del país, contra los diputados y contra los partidos políticos. Señores, pueblo salvadoreño, colegas diputados, reitero, este pleno legislativo no puede callar, porque si calla, lo que está en riesgo es la misma democracia constitucional de la República. Pueblo salvadoreño, se ha violentado uno de los principios básicos de los estados modernos: la separación de poderes. No pensemos como diputados ni como ciudadanos que lo que sucedió el 9 de febrero es un acto de niños traviesos. Esto no puede verse de esa manera. Han revivido historias del pasado, han brotado temores, porque es una señal de amedrentamiento a los adversarios políticos. Y lo peor, el riesgo mayor, es que esta puede ser secuestrada por fuerzas radicales. Estos son los riesgos. Esta es la visión de ese hecho. No podemos pasar desapercibido esta situación. Las versiones que se han dado son un embuste. Es un artificio que no resiste el mínimo contraste con los hechos y con las realidades. La toma militar y policial de las instalaciones del recinto de la Asamblea Legislativa y en particular este salón donde nos encontramos en este momento
como mecanismo de coacción a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Les decía al principio que tenía sentimientos encontrados, pero no encontré que podía elegir opciones. Encontré que tenía que aceptar la responsabilidad como diputado de la República. Y le manifiesto categóricamente a la Fuerza Armada que el cuestionamiento no es a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, que nuestro partido jamás ha planteado nada en contra de la Fuerza Armada y no lo puede plantear porque en sus principios se encuentra que Arena reconoce como el brazo armado de El Salvador a esas Fuerzas Armadas y que está en la disposición de servirle y apoyarle en todo lo que ella requiera. Pero esta tarde les quiero decir como institución, a ustedes, los componentes de esa institución, de la cual soy parte de ella, y me siento honrado y orgulloso de haber vestido el uniforme militar y haber caminado por las veredas de El Salvador. Decirles a ustedes que deben de entender que la obediencia no puede ser incondicional, mucho menos obedecer órdenes de un funcionario que hace a un lado sus responsabilidades de mando sin que ustedes tengan que medir las consecuencias de sus actos. Eso ya lo vivimos. Por eso se argumentó a diestra y siniestra antes de los acuerdos de paz. Ustedes están obligados a defender la Constitución, el sistema de gobierno en ella establecida. Esa es su misión. Estos hechos, hermanos militares, no pueden repetirse. Ustedes no están para complacer o respaldar delirios personales. Y me voy a referir a unos aspectos importantes para el pueblo salvadoreño. En la ley de la carrera militar se nos dice: la acusación más grave que se puede hacer a cualquier militar es la de no dar exacto cumplimiento a la Constitución de la República. Además nos dice, deben de cuidar, de inspirar a sus subordinados respeto, fidelidad a la Constitución de la República y a sus leyes. Al tomar posesión de nuestro grado de subteniente o cuando protestamos un cargo, lo hacemos bajo la palabra de honor, ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndonos a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen a la Constitución. Esa es su misión, esa es su responsabilidad. Eso es lo que juramos bajo palabra de honor. Cuando nos referimos a las relaciones de mando,
Debemos de responder al cumplimiento de los deberes que nos competen. Y las órdenes jamás deben de transgredir las disposiciones legales o reglamentarias en vigor. Y cuando se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado, hace referencia: no pueden impedir el libre ejercicio de las facultades de un poder, aunque sea temporalmente. Eso nos lo está diciendo el Código de Justicia Militar. Ya hicieron referencia a lo del día sábado 8 de febrero, donde el ministro de la Defensa afirmó públicamente que cumpliría las órdenes del presidente, incluso hasta el riesgo de su propia vida, lo cual derivó en la toma de esta asamblea y el ingreso a este pleno. Cuando ingresamos a la carrera militar, juramos ante el altar de la patria, cuyo símbolo sagrado es nuestra bandera. El altar de la patria no es el gobierno, ni su símbolo sagrado es el presidente. Discúlpenme, eso no es correcto. Nuestra responsabilidad es consagrar nuestra vida a la defensa del sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, y su adhesión como soldados es a la República y a su Constitución. Nuestra primera obligación es obedecer la Constitución y las leyes, y no a las personas. Repito, nuestra obligación es obedecer la Constitución y no a las personas. Es por eso que, siendo coherente con nuestra legislación, le recuerdo al pueblo salvadoreño, a este pleno legislativo, a ustedes y a la Fuerza Armada: es la primera vez desde la firma de los acuerdos de paz que hemos regresado a poner en riesgo, hemos irrespetado la confianza y la credibilidad que tanto ha costado ganar en 28 años. Aquí hay unos que trabajaron en la paz. El espíritu de los acuerdos de paz en este hecho se simplifican cuando el acuerdo de paz le dijo al FMLN: política sin armas, y a los militares: armas sin política. Eso es el verdadero espíritu que primó y que aceptamos cumplir. Pero en 28 años, por primera vez, estamos arriesgando esos valores que nos costó. No crean que desprenderse de algo es fácil. Fue difícil, fue duro, pero lo aceptamos. Las Fuerzas Armadas no pueden estar dispuestas a cumplir una orden mediante la cual sea romper el orden constitucional. Este es un momento de reflexión. Esto es precisamente el porqué de la interpelación. Hacerlo es un error de incalculables predicciones. No se puede convocar a las Fuerzas Armadas
para ingresar a la sede legislativa. Tampoco se puede aceptar que políticos débiles se reúnan en derredor de las Fuerzas Armadas en demostraciones de fuerza y aviones sobrevolando por el San Salvador para criminalizar la política, criminalizar las instituciones y criminalizar a los diputados. Cuando expresan, están más preocupados de proteger a criminales que proteger a quienes nos protegen. Salvadoreños, colegas diputados, no permitamos la politización de las Fuerzas Armadas. Les voy a recordar que en el año de 1983, en la exposición de motivos de esa Constitución, otro honorable profesional de las armas, el general Aguirre, dijo: la introducción de las armas en la política siempre termina mal, dijo. Palabras sabias en 1983, expresadas por un militar en la misma condición mía de este momento, porque si volvieran a nacer, volvería a ingresar a la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, aunque a muchos les rechinen los dientes. El 9 de febrero es por demás lamentable. Insurrección popular. Estas dimensiones en este tiempo, me parece que los que vivimos ese tiempo deberíamos de estar demasiado locos para querer regresar a este punto. Lo podrán hacer los que no lo vivieron, los que no lo sintieron, son los únicos que podrían hacerlo. Gracias, comunidad internacional. Gracias, pueblo salvadoreño. Porque todos esos hechos los frenó, no una supuesta iluminación divina que pidió paciencia. Fue la presión, fueron esos factores los que detuvieron esos momentos. Hoy les pido, como diputados, y la bendición del pueblo salvadoreño, que tracemos una línea común en el límite en que los mandatarios pueden y deben de hacer conforme a la Constitución de la República y evitar que cualquier acción dirigida a minar los pilares fundamentales de nuestra Constitución y en los que se basan nuestras libertades. Para finalizar, pueblo salvadoreño, es responsabilidad de todos. Todo acto de promoción o inclinación a alterar o que ponga en riesgo de alguna manera el orden constitucional debe de ser condenado inmediatamente. Y regreso a 1983. En la exposición de motivos, el diputado Rey Prendes dijo en este pleno: cuando la política interviene en la Fuerza Armada o la Fuerza Armada interviene en la política, ambos se corrompen, dijo. Otra reflexión vigente para el momento actual. El no hacer una interpelación de este tipo, el no actuar en este momento, así como yo reflexioné, se los digo a ustedes, no tenemos opciones, es una responsabilidad hacerlo, porque el no hacerlo
El dejar de hacerlo es como pegarse un balazo en el pie un día antes de la maratón. Muchas gracias.